bienvenidos. La economía sigue marcando los pasos de la información nacional e internacional. En nuestro país, el portavoz de Economía del Partido Popular ha indicado que España necesita reformas contundentes para salir de la crisis. Montoro ha señalado en rueda de prensa que España está más en el bando de los países de la zona euro que no están cumpliendo con sus deberes y por ello la confianza que hoy genera el país está perjudicada frente a Alemania, que es el Estado que más confianza genera. Y además el Parlamento alemán ha aprobado por amplia mayoría la reforma del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que otorga nuevos poderes al Fondo de Rescate de 440.000 millones de euros para países endeudados. En concreto, 325 miembros del Bundesbank han votado a favor de modificar el funcionamiento del Fondo de Rescate y ampliar su dotación, mientras que 85 han votado en contra y 3 se han abstenido de los 620 parlamentarios con los que cuenta la Cámara Baja, que han acudido a la votación 611. Según apunta la prensa alemana, 15 miembros de la coalición del gobierno que dirige la canciller alemana Angela Merkel habrían desmarcado la postura oficial y no habrían votado a favor de la flexibilización. Y en Sevilla, el secretario general de UGT y el de Comisiones Obreras en Andalucía han participado en una concentración convocada para pedir el cambio de las políticas económicas. Desde la capital de Andalucía denuncian que la Policía Nacional ha detenido este jueves a un trabajador de astilleros de Sevilla sin una notificación previa y sin aviso, además de madrugada. Y conocemos además otras noticias de actualidad en titulares. El Gobierno ha acordado aplazar la colocación en bolsa del 30% del capital de loterías y apuestas del Estado, que incluye la quiniela o el quinigol, entre otras. El conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Luis Cleries, anuncia que deja sin efecto el aplazamiento de 2 meses del pago de las subvenciones a los geriátricos y residencias. La Unidad Militar de Emergencias ha llegado a El Hierro para ayudar a Protección Civil ante cualquier contingencia que pueda ocurrir en la isla, en la que desde el 19 de julio se han registrado más de 8.000 movimientos sísmicos. El Parlamento alemán ha aprobado por amplia mayoría la reforma del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que otorga nuevos poderes al Fondo de Rescate de 440.000 millones de euros para países endeudados. En concreto, 523 miembros del Bundesbank han votado a favor de modificar el funcionamiento del Fondo de Rescate y ampliar su dotación, mientras que 85 han votado en contra y 3 se han abstenido. De los 620 parlamentarios con los que cuenta la Cámara Baja han acudido a la votación 611. Con esta reforma pactada por los líderes del Eurogrupo el 21 de julio, el Fondo de Rescate podrá comprar deuda pública en los mercados secundarios, recapitalizar bancos y dar líneas de crédito preventivas a los países con problemas para que no tengan que acudir a un rescate completo. En el caso de Alemania, la modificación del FSF, acordado por los líderes europeos, eleva las garantías que debe aportar el país desde los 123.000 millones de euros hasta 211.045 millones. Con la aprobación en Alemania ya son 11 los países de la eurozona que han dado el visto bueno a la flexibilización del Fondo de Rescate, que aún está pendiente de aprobación en los otros 6 miembros de la Unión Monetaria. Durante el debate parlamentario, el ministro de Finanzas alemana, Wolfgang Schäuble, había pedido responsabilidad a los políticos alemanes, ya que la situación actual es extremadamente difícil y los mercados se encuentran nerviosos ante la posibilidad de un contagio a la economía real. Asimismo, ha rechazado las especulaciones que se han realizado sobre posibles nuevos cambios en el Fondo de Rescate y las ha calificado de indecentes, ya que incrementa la inseguridad en la situación actual. Así ha recalcado que la participación alemana se limita a los 211.000 millones aprobados este jueves.
Y a este asunto se ha referido el portavoz económico del Partido Popular. Cristóbal Montoro ha indicado que España sigue en la zona de riesgo y que el problema de la economía española es una de las causas de la crisis del euro. Montoro ha señalado en rueda de prensa que España está más en el bando de los países de la zona euro que no están cumpliendo con sus deberes y por ello la confianza que genera el país está perjudicada frente a Alemania, que es el Estado que más confianza genera. El portavoz de Economía del Partido Popular, Cristóbal Montoro, ha indicado que España sigue en zona de riesgo y que el problema de la economía española es una de las causas de la crisis del euro, mostrándose confiado en que con la ratificación este jueves del Parlamento del Plan de Estabilidad Financiera se estabilice la moneda única. El Popular ha asegurado hoy que detrás del concepto del estado de bienestar hay mucho despilfarro y mala gestión. Montoro ha dicho que no es el Estado quien tiene que garantizar el bienestar, sino el nivel de empleo y de renta. En este sentido, considera que se deben acometer las reformas necesarias que estimulen el crecimiento económico y el empleo. Los españoles tenemos que hacer las reformas que nos convienen para ser europeos, para tener empleo y para ser, en definitiva, alguien en esa globalización. Eso es lo que nos conviene. Y eso coincide con normas europeas y coincide hasta cierto punto con lo que hacen otros países europeos. Al respecto, ha dicho que el Partido Popular planea cambios fiscales que permitan impulsar la actividad económica y ha descartado que se vayan a subir tributos como el IVA, porque eso supondría penalizar el consumo en un momento en el que la demanda interna es nula. En cuanto al asunto de la Lotería Nacional, ha señalado Montoro que no es pertinente hacer privatizaciones en periodo electoral. No se explican las prisas, reitera Montoro, unos procesos que se deben de tener para que tengan legitimidad social, porque lo que se está haciendo es mal vender el patrimonio del Estado cuando genera un beneficio recurrente que ayuda a financiar el déficit del Estado. Y por la misma razón que no tiene una valoración de mercado adecuada en loterías y en AENA sí la tiene. Y me sonrío, ¿no? Oye, el mercado habla de manera distinta para las loterías que para los aeropuertos, ¿no? Es un momento malo para hacer cualquier venta de este tipo, de esta naturaleza, y es un momento, insisto, políticamente inadmisible que se hagan ventas con las cortes cerradas. Yo creo que ya los calificativos se nos agotan a todos. Aplazada la salida a bolsa de loterías y apuestas del Estado, el Gobierno cree que en este momento no se dan las condiciones adecuadas de mercado para garantizar unos ingresos que reflejen su valor. Economía esperaba recaudar entre 7.000 y 9.000 millones de euros con la venta del 30% del capital social. El Ejecutivo retomará la operación cuando las circunstancias del mercado lo recomienden. En un principio estaba previsto que Lotería se estrenara en bolsa a lo largo de la tercera semana de octubre, tras la venta de más de 375 millones de acciones. De estos títulos, la mitad se destinaría a inversores minoristas, el 40% a grandes inversores y el 10% a las entidades colocadoras, Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, Credit Suisse, BBVA y Santander. Con la privatización de Lotería se cerraría un proceso abierto hace ya 2 años, cuando se modificó la ley del juego para separar al operador del regulador, normalizar el juego online y liberalizar 2/3 del sector. En diciembre de 2010, el Gobierno decidió transformar la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado en una sociedad estatal para dar entrada al capital privado y mejorar la eficiencia en la gestión y la capacidad de respuesta ante el nuevo entorno competitivo de la ley del juego. Loterías obtuvo el año pasado un beneficio neto de cerca de 2.600 millones de euros, el 13% menos al logrado en 2009. En Sevilla, el secretario de UGT y el de Comisiones Obreras en Andalucía han participado en una concentración convocada para pedir el cambio en las políticas económicas. Desde la capital de Andalucía denuncian que la Policía Nacional ha detenido este jueves a un trabajador de Astilleros de Sevilla sin una notificación previa, sin aviso y de madrugada. Los líderes sindicales han demandado al Gobierno que tome medidas inmediatamente contra estas prácticas de persecución.
Desde Sevilla, los sindicatos de UGT y comisiones obreras denuncian que la Policía Nacional ha detenido este jueves a un trabajador de Astilleros de Sevilla sin una notificación previa, sin aviso previo y de madrugada. Según el secretario general de UGT y comisiones obreras en Andalucía, Manuel Pastrana, y Francisco Carbonero, que participaban en la concentración convocada para pedir un cambio en políticas económicas ante la subdelegación del Gobierno, han defendido que lo han apresado cuando salió de su casa, pues lo estaban esperando en la puerta. El secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, Francisco Carbonero, ha lamentado que la Policía Nacional estuviera en la puerta de su casa esperándolo desde la madrugada y lo haya detenido sin previa comunicación, en una actitud más propia de otros tiempos. No se puede tener no solo la amenaza de que los trabajadores pierdan el empleo, sino la amenaza de la represión de la policía. No se puede permitir en los años en los que vivimos del siglo XXI que haya policías vigilando para detener a los dirigentes sindicales en las puertas de sus casas como si fueran delincuentes. Esto ha sucedido hoy en Sevilla, se ha hecho además multas por la protesta de los trabajadores de Primayor cada día de 5.000 euros. ¿Qué quieren? ¿Que se le embargue además las casas a aquellos que han perdido su empleo? Me parece que la actitud del Gobierno es lamentable. Carbonero ha trasladado que ha mantenido una conversación telefónica con el delegado de Gobierno al que le exigirán que la actitud de la policía debe cambiar y ha advertido que la represión solo traerá más conflictividad social. De otro lado, Manuel Pastrana cree que al Gobierno se le está yendo la olla al mandar detener a la gente y esperar a un dirigente sindical de madrugada a la puerta de su casa, y si sale fuera lo detienen. Lo que no se puede hacer a esta altura es mandarte 2 policías que vigilen en la puerta de tu casa y si sales, que te detengan. Y la gente, los sindicalistas encerrados en su casa porque si pisan la puerta los detienen. Bueno, es absolutamente inadmisible. Es absolutamente impresentable y el subdelegado del Gobierno tiene que tomar medidas inmediatamente contra estas prácticas que se están imponiendo de persecución de la reivindicación, porque vamos a terminar en esta historia en un estado absolutamente totalitario. El líder sindical ha demandado al subdelegado de Gobierno que tome medidas inmediatamente contra estas prácticas de persecución de las reivindicaciones, ya que se ha llegado a un estado donde no solo hay una persecución permanente contra los sindicatos, sino también represión policial. Y Navantia logra su primer contrato en 5 años, 12 lanchas para Australia. Todas se construirán en las instalaciones de San Fernando y supondrán 350.000 horas de trabajo para el astillero isleño. El contrato del Gobierno con el Gobierno australiano se firmará dentro de 2 meses. Las 4 primeras unidades se entregarán en 2014. En junio de 2006, Navantia anunciaba la firma del contrato con Transmediterránea para construir 2 buques de carga de contenedores en el dique de Puerto Real. Fue el último contrato suscrito por la empresa pública de construcción naval, hasta que ayer se conoció que ha sido designada por el Gobierno de Australia para la construcción de 12 lanchas de desembarco. Un contrato que, según estimaciones de la compañía, se rubricará en 1 o 2 meses. Según Navantia, ha sido el ministro de Defensa de Australia, Stephen Smith, y el ministro de Material de Defensa, Jason Clare, quienes han confirmado que Navantia construirá estas lanchas de desembarco del tipo LCM-1E para la Marina de Australia. La empresa añadió que las 12 unidades, idénticas a las entregadas a la Armada Española entre 2007 y 2008, se construirán íntegramente en Navantia y supondrá una importante carga de trabajo para la Bahía de Cádiz en los próximos años. Según la previsión, las 4 primeras unidades se entregarán en 2014, coincidiendo con la entrega del primer LHD. Hay que recordar que este contrato ha sido largamente perseguido por Navantia. De hecho, ya en 2008 el entonces presidente de la empresa pública española, Juan Pedro Gómez, anunció que estaban pendientes de la adjudicación de estas lanchas. Y los agricultores y empresarios de la provincia de Almería se han centrado esta semana en la producción hortofrutícola de la zona. Son muchas las entidades empresariales y asociaciones que basan su actividad en el sector y que requieran de ayudas estatales y del Fondo Europeo. Son algunos de los asuntos que se han tratado en el foro OPS, donde representantes empresariales y particulares junto a representantes de la Consejería de Agricultura han puesto sobre la mesa los asuntos de actualidad del sector. Agricultores y empresarios dedicados a la producción de frutas y hortalizas han podido asistir a la jornada OPFH Anualidad 2012.
Una conferencia técnica en la que la directora general de Calidad de Industrias Agroalimentarias de la Consejería de Agricultura ha informado de que más de 8.500 agricultores en la provincia forman parte de organizaciones de productores de frutas y hortalizas, afiliaciones gracias a las que se consiguen proyectos acogidos a programas operativos por valor de más de 37 millones de euros. Un llamamiento que nos gustaría hacer desde la Consejería a todos los agricultores de Almería. Creo que es importante que aquellos que no están integrados en OPCH deberían de integrarse y las OPCH hacer un esfuerzo integrador de agricultores que están fuera de estas OPCH, sobre todo porque los programas operativos y el volumen que tenemos aprobado fundamentalmente en Andalucía sería mucho mayor ese apoyo si estuvieran integrados absolutamente todos los agricultores que tenemos en Andalucía y especialmente también en este caso en Almería. Ana María Romero también ha querido dar la enhorabuena a estas organizaciones por su buen hacer en la crisis sanitaria del E. coli, unos colectivos que en la provincia de Almería conforman el 58% de los agricultores. El conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Luis Cleries, anunció ayer que deja sin efecto el aplazamiento de 2 meses del pago de las subvenciones a los geriátricos y residencias de discapacitados correspondientes al mes de septiembre y octubre y lo reduce a 15 días. En declaraciones en el Parlamento, el conseller explicó que tras analizar los problemas de tesorería puntuales que le había comunicado el Departamento de Economía, la Generalitat puede garantizar ahora el pago del 50% de las subvenciones del mes de septiembre y octubre al completo y que antes de final de año satisfarán el 50% restante. El gobierno catalán ha dado marcha atrás y ha reducido de 2 meses a 15 días el aplazamiento de las subvenciones a los geriátricos y residencias de discapacitados correspondientes a septiembre y octubre. La Generalitat garantizará así el pago del 50% de las subvenciones de septiembre y octubre al completo y antes de final de año satisfará las cantidades pendientes. La rectificación de la medida se ha producido después de 2 días de presión de las entidades sociales que gestionan los geriátricos y los centros de discapacitados enfermos mentales y drogodependientes. Muchas de ellas avisaron que tendrían que cerrar o dejar de pagar las nóminas de sus trabajadores si estaban 2 meses sin cobrar estas subvenciones. La Mesa del Tercer Sector de Cataluña, que agrupa a cerca de 4.000 entidades sociales, ha agradecido esta decisión y ha dicho sentirse aliviada por la medida. Y la cara más negra de la jornada, un hombre armado con una pistola ha irrumpido en la parroquia del distrito madrileño de Ciudad Lineal y ha matado a una embarazada tras herir a otra mujer y después se ha suicidado con el mismo arma, según ha informado la Jefatura Superior de la Policía y los Servicios de Emergencia. Un hombre armado con una pistola ha irrumpido en una parroquia del distrito madrileño de Ciudad Lineal, ha matado a una embarazada y tras herir a otra se ha suicidado. Cuando llegaron los servicios de emergencia comprobaron que la mujer encinta, que iba a salir de cuentas en breve, tenía una herida de bala en la cabeza y estaba en parada cardiorrespiratoria. Tras intentar reanimar sin éxito a la mujer de 36 años, los médicos decidieron practicarla una cesárea con la intención de extraer al neonato para salvarle la vida, como nos explica la médica que practicó la cesárea. Tras comprobar que estaba embarazada a término, de 40 semanas, cumplía este sábado, pues he decidido realizar la cesárea, pues para ver si podíamos hacer algo por el bebé. El bebé fue trasladado en estado grave al Hospital La Paz. El bebé ha salido en parada cardíaca, se le ha reanimado y bueno, pues ha conseguido sacarle con pulso y ahora mismo está en la unidad de neonatos de La Paz. La otra víctima, una mujer de 52 años, tiene una herida de bala en el tórax y ha sido trasladada en estado grave, pero consciente, también al mismo centro sanitario. La policía, que ya tiene identificado al agresor, de 34 años, no ha facilitado su identidad ni otros datos, dado que el juez ha decretado el secreto de sumario. Si bien la policía no ha confirmado de que se trate de un nuevo caso de violencia machista, el presidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echevarría, ha convocado para hoy viernes al mediodía, en el exterior de la Cámara Regional madrileña, 5 minutos de silencio en repulsa por la muerte de la mujer. Y la Fundación de la Lucha contra el Cáncer, Leticia Castillejo, ha presentado en Cuenca
El gusto es nuestro. 155 recetas solidarias, una obra que reúne a las principales firmas de la gastronomía española y cuyos fondos se destinarán a la investigación contra dicha enfermedad. Sin lugar a dudas, la solidaridad se sirve con buen gusto y por el gusto por comer. Arzac, Berasategui, de la Osa, Sandoval, Adolfo o los hermanos Arguiñano, los 155 mejores cocineros de España juntos por primera vez en un libro solidario. El gusto es nuestro. Su recaudación va destinada a la lucha contra el cáncer que impulsa la Fundación Leticia Castillejo de Cuenca. Adolfo Castillejo es su presidente. Puede ser un libro de referencia de la gastronomía española, ¿no? Por la cantidad de estrellas Michelin que contiene. Todos los fondos de este libro, todo lo que repercuta de beneficio de este libro, irá destinado a la Fundación Leticia Castillejo y sobre todo lo dedicamos, porque la Fundación se dedica exclusivamente, de momento, a invertir en investigación. 2.500 ejemplares se han editado de esta publicación que se puede adquirir en los restaurantes que han participado, como los que regentan Chomín Gómez y Ricardo Pérez. Al final, pues un orgullo. Estas cosas no cuestan, entonces, pues bueno, estas cosas las haces encantado y vienes con toda la ilusión del mundo y además, pues bueno, que te emociona mucho. Cuando es un proyecto que tiene una causa como esta, pues para nosotros es un placer, ¿no? Y incluso ya ves que hemos venido desde Bilbao a estar aquí en compañía de Adolfo. En su publicación ha colaborado la Universidad de Castilla-La Mancha. Y en Bahrein sentencian a una veintena de médicos a cumplir penas de entre 5 y 15 años de cárcel por atender a los manifestantes heridos en las protestas contra el régimen de marzo pasado. Estos procesos contra chiíes que tomaron parte en dicha movilización se han visto multiplicados en los últimos días. Diferentes han sido las protestas, ya que existe un gran malestar entre los chiíes. Cientos de mujeres se atrevieron este jueves a protestar en una localidad al oeste de Manama contra los juicios a profesores médicos y enfermeras. 20 médicos y miembros del personal del principal hospital de Bahrein han sido condenados a penas de entre 5 y 15 años de cárcel por atender a los manifestantes heridos en las protestas contra el régimen de marzo pasado. Esta sentencia no es una excepción. En los últimos días se están multiplicando los procesos contra chiíes que tomaron parte en la movilización. Las organizaciones de derechos humanos denuncian lo que consideran una auténtica campaña de intimidación. Este es un mensaje claro del gobierno dirigido a cualquiera que pretenda pedir reformas políticas. Les dice que ese es el castigo que van a tener. Las protestas fueron sofocadas con ayuda de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes, pero el malestar persiste entre la mayoría chií, que reclama más derechos al régimen en manos de una monarquía suní. Cientos de mujeres chiíes se atrevieron este jueves a protestar en una localidad al oeste de Manama contra los procesos a profesores, médicos y enfermeros. Y han compartido plató con tan solo unas semanas de diferencia, dos enemigos que se encontrarán en el juzgado. En el mismo programa televisivo del país galo defienden cada uno su verdad. La escritora y periodista francesa Manon ha vuelto a defender su versión sobre lo sucedido en 2003. Además ha relatado su cara a cara con Strauss-Kahn. Por otro lado, el careo mantenido en la sede de Brigada de Represión contra la Delincuencia de París sin presencia de sus abogados. Strauss-Kahn ha asegurado que los hechos que se le imputan son imaginarios. Tristan Banon defiende su verdad en la televisión francesa tras mantener un careo con Dominique Strauss-Kahn, en el mismo plató en el que hace 2 semanas el político socialista y exdirector del Fondo Monetario Internacional negó la acusación de intento de violación. La escritora y periodista francesa ha relatado su cara a cara con Strauss-Kahn. Sinceramente pensaba que iba a disculparse, no pensaba que fuera a reconocer sus crímenes, pero sí a disculparse por lo menos de lo que ya ha reconocido. No lo ha hecho, ni siquiera se ha atrevido a mirarme. Yo le he mirado y él no se ha atrevido a hacerlo. Banon ha vuelto a defender su versión sobre lo sucedido en 2003. No fue una agresión violenta, fue una tentativa de violación y lo mantengo. Sé y estoy segura de que me habría violado si las cosas hubiesen acabado de otra manera, si no hubiese podido escapar. Pero la prueba material no existe, lamentaba Banon, al tratarse de un juicio de intenciones. En el careo mantenido en la sede de la Brigada de Represión contra la Delincuencia en París, sin la presencia de sus abogados, Strauss-Kahn ha asegurado que los hechos que se le imputan son imaginarios. El político francés ha interpuesto
una demanda por calumnias. Bannon, por su parte, ha anunciado que si no consigue llevar el caso al Tribunal Correccional, se constituirá en parte civil y llegará hasta el final. Conocemos ahora el tiempo para las próximas horas. En las comunidades de Valencia, Murcia y en el archipiélago balear, lluvias y chubascos en general moderados y ocasionalmente con tormentas que podrían ser localmente fuertes en los litorales de la Comunidad Valenciana y en Murcia. En el resto de España se esperan cielos poco nubosos, temperaturas en ligero descenso en Canarias y con pocos cambios en el resto. Poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas en Andalucía, salvo intervalos nubosos de tipo bajo en el área del Estrecho. Además, en el litoral mediterráneo y tercio oriental de la comunidad. Temperaturas sin cambios, vientos del este flojos a moderados en el interior y litoral onubense. Y los Tres Mosqueteros, en una nueva adaptación de 3D y Johnny English, con la segunda parte de sus aventuras, regresan a los cines en una cartelera repleta de estrenos interesantes. ¿Quieres ser mosquetero? Los Tres Mosqueteros vuelven con una nueva adaptación en 3D de la novela de Alejandro Dumas, con los guapos Orlando Bloom en El Duque de Buckingham y Mila Jovovich en la piel de Milady de Winter. Aunque si de estrellas de Hollywood se trata, la directora Sofía Coppola nos mostrará en Somewhere el lado oscuro de la fama de un actor y padre de familia. Hola, papá. Hola, Cleo. Otro tipo de drama es el de Cataluña Ouvert a l'Est, la historia de una sociedad en conflicto obligada a reinventarse o saltar por los aires. Será cabrón. Menos amarga, aunque también dura para su edad, es la situación de Freddie Highmore en El arte de pasar de todo, donde interpreta a un estudiante desorientado que encuentra el norte con su primer amor. Sentía que no era nadie. Y lo has cambiado. ¿Es la clase de oratoria 217? Y saltamos a la comedia también con libros y romance. Forman parte de la vida de Larry Crowne, Tom Hanks, que vuelve a la universidad y tiene como profesora a Julia Roberts. ¿Te gustaría besarme? Del mismo género, pero en versión adolescente, es Prom, que cuenta el trago de pasar del instituto a la facultad. Quienes no tienen pinta de haber estudiado son los personajes de Four Lions, una irreverente parodia del terrorismo islámico. ¡Salta el muro, Faisal! Y no dejamos el humor negro, solo tienen que conocer a esta anciana de mal carácter en la cinta vasca Feliz año, abuela. Para morirse, aunque de risa, es el retorno de Mr. Bean en Johnny English, que vuelve convertido en espía para salvar el mundo en una patosa versión del agente 007. ¡Es la asesina! ¡Es mi madre! ¡Abuelita! Y de la ficción a la realidad. El documental Tras las luces de Sandra Sánchez muestra la vida itinerante de Lourdes, una feriante que recorre el norte de España en su caravana. Pot ser feliç motent de campanya, pot ser feliç en qualsevol sitio, però ser feliç. Terminamos el paseo por la cartelera con una producción que da la nota. Pina, un largometraje musical que revoluciona la relación entre la danza y el cine. Y con todas estas apuestas para ir al cine nos despedimos. Hasta el lunes, disfruten del fin de semana.